presencia, Señor, es manifiesta en nosotros, porque tú, Señor, nos querido, guarda, conoces todas nuestras necesidades y pues todas, Señor. Pedimos, Padre Celestial, que en este día, Señor, con nosotros nos guardes, nos bendigas, estemos, Señor, delante de tu presencia. Que te pases, Señor, en medio de nosotros, que podamos sentir, Señor, que nos acompañes. Bendícenos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Estaba pensando de qué les iba a hablar hoy. A veces cuesta trabajo porque tememos entrar en repeticiones y a veces las repeticiones nos enfadan. Pero tal vez lo que es importante en nosotros es que el tiempo que tenemos en el Señor, porque eso pues nos da experiencia. Hemos conocido mucha gente, hemos trabajado con mucha gente en muy distintas condiciones, en muy distintos lugares. Hace poco nos encontramos con una persona que fue miembro de esta congregación hace muchos años y nos confesó que ya había dejado de creer en Cristo y que había renunciado al Señor Jesucristo, porque quería entrar más en la condición de hacerse judía. Bueno, tal vez el Señor hace una advertencia diciéndonos que nosotros no podemos tener por indigna la sangre de Cristo y que aquel que lo haga ya no hay más sacrificio por ellos. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de mandamientos, me encontré con una persona que está ofendida o se ofendió porque nosotros mencionamos que debemos de guardar los mandamientos del Señor porque nosotros vivimos bajo la gracia. Y pues también eso es como contrario o como negando, digamos, lo que nosotros hemos obtenido del Señor, que es su palabra. Y me llamaba la atención el hecho de que estaba tratando de hacer una idea de qué es lo que nosotros hacemos para Dios. Fíjese que cuando oramos, voy a tomar un stand, a ver si cabe el micrófono aquí. Estaba haciéndome la idea de que cuando nosotros leemos la Escritura, encontramos muchos símbolos o ideas que nos hablan de lo que Dios espera de nosotros. La verdad es que nosotros no somos ovejas, no somos corderos. Y sin embargo, el Salmo 23 nos dice que nosotros somos ovejas de su prado, que el Señor nos cuida con su cayado y con su vara, y que por un lado entendemos lo que significa la vara. La vara es algo que nos sirve para corregirnos y para medirnos. Nos mide la estatura que tenemos delante de Dios, pero nos corrige también porque hace que nuestra vida se rectifique cuando nosotros andamos errados. Esta vara representa los mandamientos del Señor. Esta vara representa la ley que el Señor nos ha dejado para que nosotros vivamos en ella. Por otro lado, nos habla de un cayado también. El cayado, la Escritura lo define como el cayado de la gracia. ¿Sí? Con ese cayado el Señor nos rescata, nos vuelve otra vez a sus pasos, nos vuelve otra vez a su camino. Hace que nosotros entendamos o que nosotros vivamos por esa gracia que
que nos fue traída a través de la muerte del Señor Jesucristo, de su resurrección y de que nosotros hemos creído en ella. Cuando nosotros negamos uno o el otro, nosotros nos convertimos en creyentes que están partidos o que están divididos en sus pensamientos, que por un lado están creyendo que la gracia es suficiente para que nosotros obtengamos salvación y por otro lado están creyendo que los mandamientos son suficientes para que nosotros obtengamos perdón y salvación. Esto por supuesto es contrario a lo que el Señor nos dice cuando nos habla sobre que es la vara y el cayado la que nos infunden aliento. Sigue sin caber. Voy a traer este micrófono, ¿sí? Fíjese que cuando nosotros oramos, nosotros nos ponemos en una actitud de oración delante de Dios, encontramos que a veces nosotros entrelazamos nuestras manos. No sé si usted tiene esa costumbre de orar de esta manera. Entre los pueblos asiáticos oran de esta manera. Sí. Cuando nosotros alabamos a Dios, levantamos las manos. No levantamos una mano nada más, levantamos las dos manos. Igual cuando oramos con las manos entrelazadas. Haga de cuenta que una mano representa la gracia y la otra mano representa la ley. Las entrelazamos porque de esa manera nosotros nos convertimos en creyentes que dependen de la gracia de Dios, pero que guardan la ley del Señor. Tanto una como la otra son importantes y nosotros no queremos desestimar el hecho de considerar a una más importante sobre la otra. La razón de esto es porque nosotros debemos de vivir bajo las leyes de Dios, pero también debemos estar bajo la gracia del Señor. Si nosotros renunciamos a una, la otra no es suficiente para hacernos justos delante de Dios. El mismo Señor Jesús les decía o les hace una referencia respecto al hecho de que muchos en el tiempo en el que el Señor venga por su pueblo le dirán: Señor, Señor, no hicimos esto y aquello en tu nombre, no predicamos, no profetizamos, no hablamos de ti. Dice: alejados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué dice esto si ellos dependían de la gracia de Dios? Porque no estaban siguiendo la otra parte de la relación que nosotros tenemos con el Señor, que es el mandamiento, que son los mandamientos. Cuando nosotros separamos una y otra, nos empezamos a distanciar de la relación que tenemos con Dios. Por un lado, quienes se sujetan nada más en la gracia dicen que los que están guardando la ley están equivocados. Y aquellos que se sujetan nada más a los mandamientos dicen que la gracia, aquellos que creen en la gracia están equivocados. Y esto nos radicaliza, nos separa, nos aleja de lo que el Señor desea de nosotros, que es precisamente el centro de nuestra vida. Dios no es excéntrico en su relación con nosotros. No espera que nosotros seamos personas que no entiendan razones, que se mantengan radicales en su pensamiento. Desea que nosotros estemos viviendo bajo la gracia que nos fue traída por el Señor Jesucristo y bajo la ley que nos fue dejada por la propia mano de Dios. No está peleada una con la otra. Cuando leemos nosotros la Escritura, si usted lee la historia de José, encontramos a José como un hombre que no tenía leyes, o que no había una ley que lo sujetara. No existían los 10 mandamientos en ese tiempo. No había una forma en la que él tuviera un código de conducta que tenía que seguir. El código de conducta estaba escrito en su corazón y él lo guardaba, ese código de conducta, delante de las circunstancias que fueran.
¿sí? Con la esposa de Potifar, no se quiso meter con ella porque la ley que estaba escrita en su corazón le impedía hacerlo. Cuando él le lleva a sus hijos a que su padre Israel los bendiga, Israel pone sobre uno la mano derecha y sobre el otro la mano izquierda. Y sobre aquel que puso la mano derecha era el segundo hijo, ¿sí? Esta mano derecha representa la gracia, ¿sí? Si cuando nosotros la vemos, Él le está otorgando la gracia al que está a la mano derecha y le está poniendo la ley al que está en la mano izquierda, ¿sí? Tanto a uno como a otro los bendice, pero la gracia estaba por encima de aquello, porque la gracia representaba lo que Efraín iba a hacer para todos nosotros, y nosotros somos como descendencia de Efraín. Dice que de él nacerían naciones, que de él vendrían pueblos y naciones, y serían benditos pueblos y naciones. Vemos nosotros la bendición que le da a Judá más adelante, y en la bendición que le da a Judá más adelante dice que en él estará el cetro de Israel, él será rey de Israel, ¿sí? Él será en donde se concentrará el trono de Israel. Pero a este Efraín, a este jovencito que le fue puesto, algunos piensan por equivocación de su padre José, a la mano derecha de Israel o a la mano derecha de Jacob, lo encontramos siendo bendecido por esta gracia que el Señor estaba dando. Cuando vemos las bendiciones que el Señor le daba a los sacerdotes mismos, encontramos que había un sacrificio en donde se pagaba por los pecados. Y aquellos que recibieron esta bendición fueron los sacerdotes inicialmente, Aarón por un lado y sus hijos. Y vemos al Señor, o vemos a Moisés, o en representación de Dios, poniéndole sangre en su oreja derecha, en su pulgar derecho y en su dedo derecho, su pulgar derecho del pie. ¿Por qué no lo hizo del lado izquierdo? ¿Cuál fue la razón que él estaba solamente haciendo las cosas del lado derecho? No vemos una sola referencia en la Biblia en donde se hable de la mano izquierda o de la oreja izquierda o del dedo pulgar izquierdo, porque le estaba otorgando la gracia, estaba poniéndolo en la gracia. Le había ungido la oreja porque a través de la oreja nosotros escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos nosotros el mensaje del Señor que nos dice cómo ser, cómo conducirnos, cómo comportarnos, cómo hablar, cómo relacionarnos con los demás. A través del pulgar el Señor nos enseña a que tenemos que ser generosos, a que tenemos que ser personas desprendidas de los bienes que tenemos para dárselos a alguien que los necesita. Y a través de nuestro pie también nos indica la manera en la que espera el Señor que caminemos, que sea nuestra vida recta y que nuestro caminar sea estrictamente recto de acuerdo a la palabra de Dios. Este pensamiento dual, digamos, que nosotros tenemos cuando hablamos de la gracia y cuando hablamos de la ley, y que en muchos casos nos divide, nos separa, nos acusan de que estamos nosotros judaizando porque hablamos de la ley, y otro nos acusa de que nosotros no hablamos lo suficiente de la gracia, ¿sí? Curiosamente, inclusive en los pensamientos denominacionales encontramos nosotros este aborrecimiento de la ley, como este rechazo a la ley. Entre los bautistas, ellos piensan que una vez que se es salvo siempre, ¿sí? Y que no importa cuántas leyes pisotees o por cuántas leyes te pases, tú eres salvo porque ya estás bajo la gracia, porque un día dijiste, yo creo en Cristo, yo lo recibo en mi corazón, yo quiero seguirlo, creo en Él, creo que Él resucitó, etcétera. Y todo declaración que nosotros hacemos, empezamos a suponer que es suficientemente fuerte para que nosotros de ahí en adelante estemos viviendo en una vida de gracia libertina, ¿sí? Pero el Señor no espera eso de nosotros. Cuando leemos nosotros lo que el Señor espera, nosotros podemos referirnos a la primera carta de Juan,
Y usted la puede ver, y en la primera carta de Juan se va a encontrar que el Señor nos está repitiendo continuamente: si me amáis, guardad mis mandamientos. A veces nosotros pensamos en los mandamientos del Señor Jesucristo, ¿cuáles fueron? En ese tiempo no estaba escrito el Nuevo Testamento. No había cartas que hablaran sobre la conducta que debía de tener el varón delante de Dios. No existía el libro, la carta a los Hebreos, no existía Romanos, Hechos se estaba haciendo apenas. Después de la muerte del Señor Jesucristo es cuando se empieza a escribir. Lucas escribe por referencia de alguien que le estaba narrando lo que había pasado con el Señor Jesús, porque Lucas nunca fue testigo del Señor Jesucristo directamente, él no lo conoció. Sin embargo, lo vemos escribiendo, relatando en el libro de los Hechos lo que había pasado y lo que estaba pasando con la vida de los apóstoles y con la vida particularmente de Pablo. Y digo particularmente de Pablo, porque Pablo es el que escribe por lo menos 14 de las cartas del Nuevo Testamento que nosotros tenemos en la Escritura. Ahí podemos encontrar la forma en la que se expresa lo que nosotros debiéramos de ser como creyentes. Pero esa no es la ley. La ley está escrita en el Antiguo Testamento, en Éxodo, está escrita en Levítico, está escrita en Deuteronomio, está escrita en Números. Porque esa ley es la que Dios espera que nosotros estemos siguiendo. A veces la gente se pelea con nosotros porque hablamos sobre el diezmo. Yo les he platicado que en una ocasión estaba yo enseñando sobre el diezmo y una persona se levantó y me empezó a gritar que yo era un mentiroso, con una congregación que tendría aproximadamente unos 400 personas asistentes, ¿sí? Algunos tal vez se acuerden de eso, porque había leído un libro en donde alguien estaba haciendo una crítica sobre lo que era el diezmo. El diezmo fue algo que se puso antes inclusive de la ley, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo les decía a los fariseos hipócritas que diezmáis la menta y el comino, dice, y se olvidaron de la gracia, de la misericordia, de ser buenos con los demás. Dice, esto os hubiera sido necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de seguir diezmando lo que estaban diezmando. Porque lo estaban haciendo para su conveniencia. Era muy fácil, es muy fácil agarrar de la Escritura las cosas que nos convienen a nosotros y desechar las que no nos convienen. Eso es partir la ley, eso es partir la gracia que el Señor nos dejó. Para que nosotros podamos gozar verdaderamente de la gracia que nos fue dejada por el Señor Jesucristo, nosotros estamos obligados a guardar los mandamientos que el Señor nos dijo que debíamos de guardar. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Si verdaderamente sois mis amigos, guardad mis mandamientos. De otra manera, nosotros no podemos relacionarnos con Dios a través de tener una vida licenciosa. ¿Por qué les digo esto? Pues mucha gente inclusive han creado congregaciones. Hay distintos credos en el mundo, hay miles de credos en el mundo que están basados en el cristianismo, digamos un cristianismo que cada quien está interpretando a su forma y conveniencia, ¿sí? Por un lado, algunos creen que es justo bautizar a los niños, por otro lado, otros creen que debemos nosotros de orar por los muertos, por otro lado, hay otros que le oran a monos y a imágenes, por otro lado hay otros que no quieren tener ídolos, digamos, imágenes, pero que sí tienen pinturas, ¿sí? Y encontramos así diferentes pensamientos y diferentes ideas de lo que la gente cree, porque alguien lo dijo, que las cosas se deben de hacer de esa manera, y no por la manera en la que Dios dice que se deben de hacer. Cuando encontramos nosotros estos distintos pensamientos, empezamos en choque con aquellos que están en desacuerdo con lo que nosotros enseñamos.
Hay gente que predica cómo se debe uno de vestir. Hay que venir, las mujeres no se deben de pintar, no se deben de cortar el pelo, no deben de traer pantalones, no deben de hacer esto, porque entonces si lo hacen están descalificadas delante de Dios. Perdón, ¿eso en dónde lo dice? Cuando se presentaba una mujer para ser atractiva, cuando vemos nosotros al siervo de Moisés llevando a Rebeca para que la conociera Isaac, a Rebeca la ponen de una manera esplendorosa, ponen joyas, la pintan, le ponen vestidos lujosos para que él al verla se enamorara de ella. Pero el diablo es muy astuto. El diablo les dice a las mujeres: no se pinten en la iglesia. ¿Para qué? Para que las atractivas estén afuera y para que la gente se salga a buscar a las atractivas y las feas, las desarregladas, las mal vestidas estén dentro de la iglesia. Para eso no es lo que la Escritura dice. No es la manera en la que nos enseña el Señor cómo debemos nosotros de ser delante de Él. Cuando nos dice que las mujeres no deben de ser ataviadas con vestidos lujosos y con prendas y con cosas, lo está diciendo porque muchos lo toman como un sustituto de lo que debiera ser el verdadero corazón de una persona, no solamente de la mujer, también del hombre. Yo vengo vestido así porque por respeto a ustedes, hermanos. Mi respeto hacia Dios está aquí dentro. Y le voy a decir por qué. Cuando yo me meto a bañar, no me pongo corbata. Me desnudo porque así es como Dios me ve, ¿sí? Yo no tengo por qué cubrirme delante de Él. Lo hago delante de ustedes. Me visto de esta manera por ustedes. Porque si yo viniera desnudo aquí sería un escándalo para ustedes. Pero yo me puedo presentar desnudo delante de Dios, con una ley que está dentro de mi corazón y con una gracia que me fue puesta, porque yo creo que el Señor Jesucristo murió por mí. La gente cuando pretende cambiar las cosas para agradar a Dios, lo único que hace es alejarse de Él, porque empiezan a rechazar a aquellos que se tratan de acercar a Dios a través de la gracia y de la ley que el Señor nos ha dado, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, el Señor nos quita la manera de hablar, nos quita la manera de caminar, nos quita la forma de vestirnos, nos rectifica en nuestra relación con los demás. A medida que nosotros vamos creciendo más y más en el Evangelio, vamos siendo más misericordiosos, más clementes, más comprensivos, más pacientes. Aunque a veces nos cuesta trabajo llegar a esa condición, debemos de hacerlo porque es una manera en la que nosotros estamos elevándonos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, dice la Escritura. ¿Qué pasa si nosotros solamente nos presentamos delante del Señor con nuestra vestimenta, con nuestra parte externa? Alguien nos dijo que no nos debíamos de pintar o que no debíamos nosotros de ponernos faldas cortas, tenían que ser faldas largas y el pelo largo y la lengua larga, ¿sí? Porque de esa manera pensamos que Dios se agrada de nosotros. Y nos olvidamos de que el Señor no está esperando que nosotros nos presentemos delante de Él con las partes externas de nuestra vida, sino con un corazón cambiado, con un corazón que está sujeto a las leyes, a las normas, a los mandamientos, a las enseñanzas y a la gracia que el Señor nos dio. Si nosotros rehusamos hacer aquello, nos convertimos en dedos acusadores. Fulano de tal es así, mengano es asado, este no se pone, este no se viste, este no se pone zapatos, este no se baña. Por cierto, en la cosa de bañarse, pues hay que venir bañados, ¿sí? El Señor no está peleado con que nosotros nos bañemos.
Pero inclusive eso no es un impedimento. Cuando nosotros en cierta ocasión les mostraba yo un billete de 100 pesos que estaba hecho bolas, o 50 pesos, no me acuerdo cuánto era, pero lo hice bolas. Lo podemos nosotros escupir, lo podemos nosotros pisotear, podemos nosotros tirarlo al piso, pasar por él, nos podemos llenarlo de estiércol si usted quiere, y sin embargo sigue valiendo 100 pesos. Y si nosotros se lo damos a alguien, la persona que lo recibe lo va a recibir por el valor que tiene. Así es la vida del hombre. Nosotros a las gentes no las rechazamos por lo que traen puesto, por la manera en la que son. Los aceptamos sencillamente por ser hombres, por ser mujeres, por ser gentes que buscan el consejo de Dios. ¿Qué es lo que pasa con la gente que se va? O con la gente que no se queda en un determinado lugar. ¿Cuál es el pero que le ponen? Que no está de acuerdo con sus pensamientos. Porque piensa que la gente debiera de pensar de esta manera, y si no está pensando de la manera que ellos piensan, está equivocada. Está como aquel individuo que va manejando en el freeway en sentido contrario y anuncian que hay un loco que está manejando en sentido contrario, y él oye la noticia y dice: no, son un montón que vienen en sentido contrario, ¿sí? Porque él está pensando que está en lo correcto. Nosotros debemos de recurrir siempre a lo que el Señor nos dice en su palabra. Cuando oramos con nuestras manos entrelazadas, y a veces nosotros agarramos y soltamos 1 o 2 dedos porque no queremos cumplir con 1 o 2 mandamientos que el Señor nos ha dejado, ¿sí? Se nos hacen que son extemporáneos, como si el Señor hubiera dicho: cuando pase esto o aquello, este y aquel mandamiento van a ser quitados. Nunca pasó tal cosa. Jamás fue quitado ni una tilde ni una jota de los mandamientos, excepto la ley ritual. Lo demás nos fue dejado como una forma en la cual nosotros le podemos ser agradables a Dios. Cuando hablamos de santidad, en el término real de la palabra santidad, la santidad no se establece a través de lo que nosotros pensamos o a través de lo que nosotros nos ponemos, ¿sí? Podemos encontrar a un tipo vestido todo de blanco, con una cruz enfrente y con otra atrás, y con una cofia o con algo puesto en la cabeza, y pensar que eso establece su santidad. Para nada, en absoluto. Porque la santidad se establece a través de guardar los mandamientos del Señor. Y si nosotros pisoteamos 1 o 2 o 10 o 20 o 50 de los mandamientos del Señor, nosotros estamos renunciando a la parte de santidad que nos corresponde. No pretendemos ser mejor que los demás. Yo creo que ha venido el momento cuando nosotros estemos en el cielo, digamos, porque un día el tiempo se va a cumplir y vamos a comparecer ante el tribunal del Señor. Y el Señor nos va a decir: tú vas a la derecha, tú vas a la izquierda, tú vas a tal nivel, tú vas te quedaste en primaria, tú vas a secundaria, tú vas a la prepa, tú eres universitario, ¿sí? Cualquiera que sea la condición que nosotros tenemos, depende de la forma en la que nosotros tratamos los consejos que el Señor nos da, ¿sí? Podemos pensar que una gente que está parada aquí es más santo que los que están sentados ahí. Falso, equivocado completamente, erróneo el asunto, porque hemos visto nosotros cuántas falsedades pueden ser enseñadas a través de un púlpito en donde la palabra santidad no existe. La gente no viene aquí para presumir de que yo soy más santo que tú, o yo soy más digno que tú, o yo soy mejor que tú. No lo hacemos. Perdón. Porque Dios conoce nuestra vida. Él sabe de qué manera somos nosotros por fuera.
Él sabe cuál es nuestra conducta, nuestro comportamiento, en dónde está establecida verdaderamente nuestra santidad. Si nosotros lo único que estamos haciendo es ponernos una careta, o somos igual de transparentes aquí que afuera. No necesitamos ponernos una careta para venir aquí. Cuando nos desagrada el asunto de estar aquí, ¿qué es lo que hacemos? Sencillamente nos vamos. ¿Qué es lo que muchos han hecho? Porque no estoy de acuerdo con que cuando yo llego a la iglesia, fulano de tal no me salude, y por lo tanto yo estoy molesto con la iglesia y me voy de la iglesia porque fulano de tal no me saluda. Tal vez se nos olvida a nosotros que cuando nosotros entramos a este lugar recibimos un saludo de parte del Señor, que verdaderamente es el que nos da la bienvenida. Si hubiera letreros, si se prendieran letreros de neón aquí adentro, ¿sí?, encontraríamos un letrero que diría bienvenidos, ¿sí? ¿Verdad? A la entrada, bienvenidos, estaría relampagando, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y tal vez cuando salgamos habría un letrero que dijera, vete y no peques más, ¿sí? Así como le dijo a aquella mujer que le fue llevada, aquella mujer adúltera. Vete y no peques más, ¿sí? ¿A qué venimos a la iglesia? Venimos precisamente a que nosotros podamos entrelazar nuestra gracia y nuestra ley delante de Dios. Porque venimos a instrucción. No venimos a un show. No venimos a que porque cantamos muy bonito, porque cantamos muy feo, porque danzaron algunos, o porque se subió una mujer aquí en una barra a contorsionarse. No lo hacemos por eso. Lo hacemos porque venimos a aprender el mensaje del Señor. Tal vez ese mensaje no sea para todos. Me recuerdo que cuando yo me convertía, había gente que se quejaba, porque llevábamos nosotros personas que habían recibido al Señor Jesucristo, pues a que recibieran enseñanza, adoctrinamiento, como quieran llamarle. Y a veces llegaba el predicador y empezaba a hablar de algún tema en particular, y la persona aquella que había ido de primera vez o que había llegado en ese momento decía, ¿quién le llevó el chisme a este hombre? Porque estaba hablando de su vida, ¿sí? Estaba exponiéndolo. Pero la Escritura es como un espejo para nosotros, que cuando nos es puesto delante de nosotros nos deja ver las miserias de nuestra vida. Nos enseña lo que nosotros somos y lo que Dios espera que nosotros cambiemos. Esto establece una regla para nosotros, una ley. Llegamos aquí por la gracia del Señor, pero la ley nos va enseñando qué cosas debemos nosotros de dejar y qué cosas debemos nosotros de hacer o adquirir. Cuando alguna de las cosas que nos dice que debemos de hacer o que debemos de adquirir no nos gusta, entonces nos peleamos con Dios. La verdad es que nuestro pleito es con Dios. No es un pleito personal con ninguno de nosotros, nuestro pleito es con Dios. ¿Tú quién eres? ¿O quién te crees que eres para decirme a mí cómo me tengo que comportar o cómo debo de cambiar mi vida? ¿Acaso tú eres mejor que yo? Empezamos a pensar, o piensan las gentes que escuchan un mensaje que les pica, les desagrada. Desde un amigo que tenía hace muchos años, que sigo teniendo, que sigue vivo, es un urólogo allá en uno de los estados del sur de México. Decía, la verdad no peca, pero pica, ¿sí? Porque es cierto, cuando nosotros somos presentados ante la fealdad de nuestra vida, ¿sí?, a través de la Escritura, y solamente a través de la Escritura, porque nadie nos dice que somos feos o que estamos bonitos o que somos agradables
o desagradables. La Escritura se encarga de decirnos cuáles son nuestras faltas. Entonces, inclusive muchos empiezan a decir, esto sí lo creo y esto no lo creo. Esto está bien y esto está falso. Aquí se equivocó. Aquí debió haber dicho esto, debió haber dicho aquello. Y empezamos a convertirnos en jueces de la ley de Dios. Y no en personas que aceptan humildemente la ley de Dios. Una de las características que tiene el creyente es que el creyente es humilde, no es orgulloso. El creyente es misericordioso, no es vengativo. Porque eso lo aprendemos a través de esta aceptación de esa gracia y de esa ley que el Señor nos dejó y que nos fue dada. El que verdaderamente quiere ser mi discípulo, que guarde mis mandamientos, decía el Señor. Y los mandamientos no eran gravosos, tenían el propósito de que nosotros como creyentes fuésemos mejores, fuésemos personas aceptables delante del mundo y delante de Dios, aunque el mundo no lo entienda, nos rechace. A veces les pongo el ejemplo de que cuando nosotros nos mantenemos en el anonimato cristiano, digamos, y alguien se entera de que somos cristianos en un momento dado, nos empiezan a pretender tentar con cosas que antes hacíamos en forma natural y que ahora dejamos de hacer porque somos creyentes. Antes no nos disparaban, pero ni en defensa propia. Ahora llegamos y alguien se entera de que somos cristianos, inmediatamente nos quieren disparar un trago, nos quieren disparar una bebida. ¿Por qué? Porque quieren que nosotros seamos iguales a ellos en ese sentido. Dígame si no le ha pasado. Somos tentados en eso, en todos los aspectos de nuestra vida, y en todos esos aspectos nosotros debemos de salir más que vencedores. Es cierto que nosotros somos personas falibles, digamos, que nosotros tenemos fallas en nuestra vida y que nosotros cometemos pecados en esta vida. Es cierto, hermano, ninguno está libre de culpa. El Señor Jesucristo les dijo a aquellos que se creían muy santos: el que esté de vosotros libre de culpa, que aviente la primera piedra. Y nadie lo quiso hacer. Porque analizando nuestra vida nos damos cuenta de que tenemos fallas, de que tenemos culpas y que no podemos lanzarle piedras a nadie. Precisamente la ley nos enseña que nosotros estamos con esta culpa, digamos, o con esta culpabilidad que la tenemos como recuerdo y que nos impide que nosotros podamos hacer un juicio de alguien por algún error que haya cometido. Nadie lo puede hacer. A veces las leyes del Señor nos indican que nosotros debemos de aceptar a las personas por lo que son y no por lo que nos han hecho. Aceptar a las personas por lo que son implica que nosotros debemos de ser amables, misericordiosos, amorosos con esas personas. El ejemplo de los padres mismo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero a veces hay padres que violaron a sus hijos. Hay quienes los odiaron, los lastimaron, los humillaron, los hicieron sentirse como personas indeseadas, ¿sí? Y sin embargo, el Señor no toma en consideración eso. Sencillamente dice: honra a tu padre y a tu madre, independientemente de las condiciones que te haya tratado. Eso no tiene nada que ver. Porque una cosa es cumplir un mandamiento y otra cosa es tratar de cumplirlo, quitando los peros que tiene aquel mandamiento. Cuando la Escritura nos dice que amemos nosotros a Dios, nos lo dice sin ponernos condicionantes. No espera que nosotros amemos a Dios porque nos cae bien, o
porque se apega a nuestros deseos, a nuestra esperanza. Porque nos da riqueza cuando nosotros tenemos necesidad. Porque se ocupa de nosotros cuando nuestras fallas o nuestras faltas nos han separado, inclusive de la sociedad en la que vivimos. Sabe que Dios no considera ninguna de estas cosas como importante, excepto el hecho de que nosotros cumplamos los mandamientos que Él nos ha dado. Estamos aquí por la gracia de Dios, porque un día esa gracia llegó a nosotros. No la buscamos nosotros, la gracia nos encontró a nosotros. Cuando esa gracia nos encontró, esa gracia traía un maletín que era esa riqueza de mandamientos que nos fueron dados. Entre ellos estaban algunos que para nosotros eran imposibles de cumplir. Y sin embargo siguen siendo necesarios para nuestra vida, para que nosotros podamos verdaderamente entrelazar nuestras manos cuando oramos al Señor y decirle: Señor, tengo esta necesidad. Señor, tengo esta necesidad. ¿Qué dice la Escritura? Pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. ¿Por qué no recibimos cuando pedimos? Porque tal vez en el entrelazado de las manos estamos nosotros faltando 3 dedos o 2 dedos en nuestra gracia, porque le creemos a Dios a la mitad, o porque creemos nosotros que el Señor Jesucristo no tiene poder para hacer alguna cosa. Hay un hermano que era un pastor que predicaba sobre, gracias mijo, que era un pastor que predicaba sobre lo que era la santidad del hombre. Era tan estricto en su forma de vida que no permitía que le metieran un periódico en su casa, porque decía: esas porquerías no entran a mi casa, porque dicen puras mentiras y puras malas noticias. Entonces no permitía que entraran en su casa. Este hombre de Dios en su tiempo resucitó a más de 8 personas. Les ponía las manos y les decía sencillamente: en el nombre del Señor, levántate. Porque la relación que tenía con Dios era una relación muy íntima, muy intensa. Era una relación de respeto a lo que eran las leyes de Dios. Era una relación en la cual él se mantenía puro delante de Dios. En cierta ocasión resucitó a su esposa, porque se quedó muerta la esposa. Y duró muerta como 15 minutos por ahí. Y él llegó y le dijo: levántate, no te me mueras, no me dejes aquí solo, te necesito, no va a haber quien me caliente la cama. ¿Sí? Entonces necesito que estés conmigo, no te vayas, regresa. Y la mujer despertó, y cuando despertó lo regañó porque le dijo que estaba muy contenta donde había ido y que él la había regresado de aquel lugar tan espectacular en donde estaba. En cierta ocasión Alberto dijo: todos nos queremos ir al cielo, pero ninguno se quiere morir. ¿Sí? Y es cierto, nos aferramos a la vida como si fuera algo que nosotros vamos a tener eternamente. Y bueno, sí tenemos una vida eterna, pero no esta. Por cierto que para que nosotros podamos llegar a esa vida eterna, primero tenemos que morir a esta. El mismo Señor Jesús le decía a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo.
¿Cómo quieres que me meta en el vientre de mi madre? Fíjese, un maestro de la ley no entendía lo que significaba nacer de nuevo. Alguien que enseñaba los preceptos, reglamentos, mandamientos del Señor, no sabía lo que significaba el nuevo nacimiento. Decía, no estoy hablando en lo físico, estoy hablando en lo espiritual. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros tenemos un renacimiento. Ese renacimiento hace que nosotros, nuestra vida pasada quede muerta y nosotros vivamos a una nueva vida, con nuevas leyes, con nuevos principios, con nueva forma de ser, con una nueva conducta. Nosotros, si antes éramos esto o aquello, lo tenemos que dejar de hacer porque hemos muerto aquello y porque hemos nacido de nuevo. Porque hemos nosotros tomado los mandamientos del Señor y le hemos dicho, sí Señor, yo te sigo Señor, yo quiero ser tu discípulo y por lo tanto estoy obligado a guardar tus mandamientos. Esa obligación, esa forma es en la que el Señor nos dice, la vara por un lado y el cayado por otro lado, dice, me infundirán aliento, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de la vara tú me corriges, Señor, y a través del callado, el Alzheimer, hermanos. Porque el callado me ayuda a que a través de esa gracia tú vuelvas otra vez a ponerme dentro del redil cuando yo estoy en peligro. Es tu gracia, Señor, la que me lleva otra vez a estar en comunión contigo. Es ese jalón que me das en la cabeza y que me trae otra vez al redil, lo que hace que yo pueda seguir viviendo en la gracia. Pero cuando me porto mal, Señor, tienes que descargar tu vara en mí, ¿sí? Porque tu vara me tiene que mostrar ese aliento para seguir adelante. A nadie nos gusta la disciplina. ¿Usted alguna vez ha visto a un niño que se porte bien? Los que son papás, a ver, alguna vez vieron que su hijo se portaba bien. No, papá, no voy a hacer esto porque yo me porto muy bien. ¿Sí? ¿En serio? No hay ni uno solo. Si le dice no tire basura, más lo hace. Le dice no llegues a la casa tarde, más tarde llegan. A veces les platico yo a la gente que cuando estaban mis dos hijos mayores, chiquillos, se salían de la casa y llegaban en la noche. Un día les dije, no vuelvan a llegar tarde en la noche porque los voy a correr. Y no me la creyeron. Un día les preparé una maleta, ¿sí? Se fueron, empezó a atardecer, llegó la noche, se fueron y llegaron a tocar la puerta. Papi, ¿qué quieren? Pues que nos abras. No, aquí están sus maletas, váyanse a vivir a donde quieran, a donde puedan, a donde les guste estar, ¿sí? ¿Sabe que los dos se quedaron ahí parados en la puerta bien asustados, acusándose uno al otro? Por tu culpa estamos así, por tu culpa. Porque esa es la actitud que nosotros a veces tenemos. Cuando metemos la pata le echamos la culpa a alguien, ¿sí? La idea nos viene desde Adán. La mujer que tú me diste, Señor, esa fue la que me hizo a Eva, la serpiente que tú pusiste, ¿sí? Siempre le echamos la culpa a alguien, no asumimos la responsabilidad que nos corresponde por nuestras faltas. Se quedaron afuera un rato, aquel par, ¿sí? Acusándose uno al otro, diciendo, ya ves, por no hacerme caso, es que tú, es que nos pusimos, es que esto. Empezaron las justificaciones. Adentro estábamos mi señora y yo. Y dice mi señora, déjame salir.
a interceder por ti o por ellos. Órale pues. Y sale, bueno, ya se van a portar bien, le van a pedir perdón a su papá. Sí, estuvieron los dos de acuerdo, entraron. ¿Qué onda? ¿Qué quieren? Pues te venimos a pedir perdón, papá, por haber llegado tarde. ¿Sabe que eso los corrigió para no volver a llegar tarde? Ya no volvieron a llegar tarde. Empezaba más o menos a atardecer y llegaban inmediatamente a la casa. ¿Sí? Se les quitó la costumbre de quedarse fuera. En una ocasión me encargaron a una persona que habían deportado de Estados Unidos. El papá me habló por teléfono porque era hermano de un pariente político. Llegando a la casa, se sienta en la sala y agarra su cigarro. Le dije, aquí en esta casa no se fuma. Primera ley. Segunda ley, esta casa no es hotel. Aquí vas a tener que llegar temprano si quieres estar aquí. Si no, agarra tus maletas y vete a un hotel. Era ley. Porque tú no me vas a contaminar a esta casa, ni con cigarro, ni con malas costumbres. Se portó muy bien mientras estuvo en la casa, hasta que se fue. Bendito sea Dios porque se fue. En cierta ocasión tuvimos a un hermano. Esto también nos dio experiencia de cómo tratar a las personas. Yo le doy gracias a Dios por este hermano, porque un día llegó a la casa, se sentó en la sala. Yo en ese tiempo no era creyente, hermano. A mí el evangelio no me interesaba. Yo pensaba que con lo que sabía y con el trabajo que hacía era suficiente. Y llegó y se sentó en la sala y yo llegué de trabajar. Había llegado muy cansado porque a veces tenía guardias en la noche y llegaba muy cansado a la casa. Y tiene una visita en la casa y dice, ¿a qué hora se van? Y le acerca la escoba a la puerta y no se va. Sí, y no hayas qué hacer para que se vaya. Y me dice, mira hermano, me dice, yo sé que usted quiere que yo me vaya. ¿Qué comes que adivinas, man? Sí, le digo yo, la verdad es que estoy muy cansado. Sí me voy a ir, me dice, pero me voy a ir hasta que usted no reciba a Cristo como su Señor. Oiga, pero ¿y qué tengo que hacer? Pues nada más dígalo. ¿Y con eso se va? Sí, pues lo recibo, ¿vale? En este momento, sí. Y le recibo al Señor y se va el hermano. Pues se fue. De ahí en adelante yo empecé a tener experiencias celestiales, les voy a decir. Un día el hermano regresó y nos pidió que nosotros lo recibiéramos en nuestra casa. Y nosotros lo recibimos porque pensamos que un creyente debe ser una persona que es hospedadora. Pero la hospedada se quedó 2 meses. Y no hallábamos qué hacer para que se fuera. Le pusimos un apartamento. Le conseguimos muebles y cosas y le pusimos un apartamento y le pagamos 2 meses. Ándele, hermano, váyase a su nuevo departamento, jálele para allá, sí. Fue la manera en la que lo sacamos. Y dijimos, de aquí en adelante no volvemos a recibir personas en forma permanente en nuestra casa. Es también parte de la experiencia que tenemos. ¿Sí? Yo estuve trabajando muchos años en Yuma, hermanos, 3 años por lo menos. En el tiempo que nosotros estuvimos allá, mis hijos son testigos de eso, vivíamos en un garage. Nos moríamos de calor en las tardes, ¿sí? Porque esa era la manera en la que nos trataban. Cuando nosotros pusimos un pastor ahí, el pastor inmediatamente llegó y sacó todo el dinero del banco. Me echaron luego la culpa a mí de que yo me había llevado el dinero. Sacó todo el dinero del banco, rentó una casa
que le costaba $1,000 y tantos al mes, ¿sí? Se acabó el dinero que nosotros teníamos reservado para pagar un edificio que habíamos comprado, y el edificio lo perdieron los discípulos de Yuma. Y después me enteré de que a mí me habían echado la culpa de que yo había sacado el dinero del banco. Y les voy a hacer una confesión, hermanos. Durante esos años que yo trabajé ahí, nunca recibí un salario. Lo hice solamente por amor a Dios. Creo que cuando nosotros somos creyentes, y cuando verdaderamente somos creyentes, hacemos las cosas sin esperar nada a cambio, sujetándonos a esa ley que el Señor nos ha dado, que es la ley de la misericordia y del amor que tenemos los unos a los otros, que están, digamos, incluidas dentro de todas las leyes que el Señor nos da como soberanas o fundamentales en cuanto a la forma en la que el Señor espera. Digo soberanas y fundamentales porque nosotros no renegamos de una ley del Señor, sino que la acatamos con amor y la practicamos con paciencia, ¿sí? Si nosotros acatamos una ley de Dios rechazándola o renegando por ella, esto no es bien visto a los ojos de Dios. Bueno, pues esto lo tengo que hacer porque Dios dice que lo tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. Como que no es lo mismo que decir, sí, Señor, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Fíjese que la actitud que tenemos nosotros muchas veces hacia las cosas de Dios, hacia las leyes de Dios, hacia la forma en la que Dios espera que nosotros nos comportemos con Él, es la manera en la que nosotros respondemos a ese jalón del cayado, ¿sí?, que nos vuelve a meter al redil. Podemos nosotros, es como una cabra loca, ¿verdad?, que da la vuelta para un lado y para el otro, y hasta que no se traba de los cuernos, puede ser jalada por el cayado. O ser una oveja dócil que agacha la cabeza y decir, sí, Señor, lo que tú mandes y lo que tú digas, ¿sí? Pues no lo queremos hacer así a veces. Queremos nosotros ponerle condicionantes a Dios y queremos nosotros ser como nosotros queremos ser y no como Dios espera que seamos. Yo quiero orar cuando se canta. Yo quiero cantar cuando se ora. Espérame tantito, como que no está siguiendo la regla del grupo, ¿sí? La regla de todos. Si estamos orando, vamos a orar todos. Y si estamos cantando, vamos a cantar todos. ¿Por qué te pones a orar cuando cantamos y a cantar cuando oramos? Digo, no, te quieres salir de la concordia del grupo. Eso es como decir, Señor, yo voy a hacer esto, pero no lo quiero hacer. ¿Sí? Estoy haciéndolo, pero lo estoy haciendo a mi modo, a mi forma. No estoy entrelazando mis manos, Señor, estoy haciendo como chino, ¿sí? Con una mano relacionándome contigo nada más. Mi mano de la gracia, Señor. Sí, yo estoy contigo porque yo soy gracioso y porque tú me entregaste esa gracia. ¿Y cómo no me la ibas a dar a mí, Señor? Ahora, con esa gracia yo puedo hacer lo que se me antoje, ¿sí? Al cabo yo estoy perdonado por ti. El otro está esclavizado a la ley. No, me tengo que portar bien porque si no me porto bien me condena. El principio de la ley era que cuando nosotros faltamos a un mandamiento, la sentencia de faltar a un solo mandamiento, hermanos, uno solo. ¿Sabe cuál era? Cuando se faltaba un mandamiento, se sujeta a la ley y falta un mandamiento, el castigo es la muerte. Así de estricta era la ley. Pero la gracia nos vino a establecer una relación con Dios en la cual nosotros seguimos sus mandamientos a través del amor que tenemos por la gracia que Él nos ha dado. Esa gracia hace que nosotros podamos levantar nuestras manos santas, dice el Señor, delante de Él, ¿sí? Entrelazar nuestros dedos y orar al Señor.
Y sí, Señor, yo me sujeto a lo que tú me mandes. Tú eres mi Rey sobre todas las cosas. Antes que ser mi Salvador, tú eres mi Señor. Esto significa tú eres mi dueño. Tú eres el que manda en mí. Tú eres a quien yo obedezco. Eres tú a quien yo sigo. Por ti, Señor, he recibido yo salvación. No porque la merezca, Señor, sino porque tú eres mi Señor y porque tú dispones de mi vida. Yo por eso, Señor, entrelazo mis manos delante de ti para que seas tú verdaderamente mi Señor. Por un lado mi mano de gracia y por otro lado mi mano de ley. Las pongo delante de ti para respetarte, Señor, en lo que concierne a la relación que tengo contigo. Cuando vemos pues estas formas de los mandamientos, de las leyes y de la gracia que el Señor nos ha dado, nosotros no debemos de discutir con alguien respecto a que si esa persona guarda mejor la ley o más mal la ley. Cada uno de nosotros lo hacemos a la manera a la que nosotros estamos entendiendo y creciendo, ¿sí? Pero siempre sujetos por una gracia que nos permite que podamos nosotros entender la ley en su plenitud, vivir la ley en su plenitud y ser agradables a los ojos de Dios, ¿sí? Me recuerdo cuando le preguntaron a uno de mis hijos, a Arturo me parece que fue, estaba chiquillo, que cómo consideraba él a Dios, de qué manera veía a Dios. Y él dijo: Dios es como mi papá. Porque es una forma en la que nosotros debemos de ver, de ser vistos por los demás. Cuando la gente nos ve, por lo menos que se alegre de vernos, ¿sí? O por lo menos que nos sonrían, así como el Señor sonríe, hace resplandecer su rostro sobre nosotros, así que el mundo resplandezca también su rostro sobre nosotros. A pesar de que no estén en desacuerdo con nosotros, por lo menos que les seamos simpáticos y agradables, ¿sí? Que Dios les bendiga, hermanos, que el Señor verdaderamente haga una realidad el hecho de que nosotros podamos entrelazar la gracia y la ley del Señor en nuestra vida. Que Dios les guarde. Gracias, bendito Dios, te damos porque, Señor, tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Padre, porque nosotros, Señor, sabemos que tú eres, Señor, quien corrige nuestra vida, quien prepara nuestras heredades, Señor. Eres tú quien nos hace ser agradable a tus ojos, Señor. Eres tú quien endereza nuestra vida, endereza nuestro camino. Nos hace ser de mejor conducta, Señor, de mejor lenguaje, de mejores actitudes delante de ti. Te pedimos, Padre, que tú bendigas, Señor, a cada persona que esté en este lugar, Señor, que bendiga, Señor, las casas que representan, que los guardes, que seas con ellos, que los prosperes en todo lo que emprendan, Señor. Que tu Padre Celestial sea, Señor, su bendición a la mano derecha y a la mano izquierda, Señor. Que en todo momento tus pasos, Señor, estén delante de ellos, Señor. Que cuando ellos se cansen, Señor, seas tú quien los lleve. Te doy gracias, Padre, por este día. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, quien murió por nosotros, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Dense un abrazo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.